¿Qué son actuaciones fiscales urgentes? Bueno, aquí hay que, en primer lugar, remitirse a lo que señala el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido, pues hay que entender primero qué es lo que se entiende por urgencia. La urgencia es todo aquello que exige una actuación inmediata para poder resolver una situación, ya sea de peligro o emergente. Pero en el presente caso, habría que tener en todo caso en consideración el hecho de que cuando hablamos de una actuación urgente por parte de la Fiscalía, estamos hablando de una actuación mediante la cual se encuentre en peligro de la existencia de un medio de prueba. Es lo importante. Aquí en este artículo hay una reforma frente a lo que existía antes en el Código de Procedimiento Penal que estaba en vigencia hasta el mes de agosto del año 2014. En el sentido de que, por un lado, no solamente se hacen referencia a las actuaciones urgentes en los delitos cuyo ejercicio de acción es público, sino que aquí en este caso también permite la posibilidad de que se realicen actuaciones urgentes frente a delitos cuyo ejercicio de la acción es privado. Quiere decir que en este caso se podría realizar también actuaciones urgentes en delitos de usurpación o también en el caso de una lesión que no supere los 30 días de incapacidad para el trabajo, en la que en estos casos se podría tranquilamente acudir a la Fiscalía para que el fiscal pueda ordenar como actuación urgente la práctica de estas pericias que puedan constatar la existencia del delito. Y luego de ello, pues presentar la querella correspondiente ante el juez de garantías penales. Sumado a ello, aquí encontramos en primer lugar el hecho de que se permite, hay algunas situaciones que se están señalando ya en este Código Orgánico Integral Penal, que establece cuándo se requiere 3 elementos indispensables. El primero, obtener; el segundo, conservar; y el tercero, preservar las evidencias. En este caso, vemos que de una u otra manera lo que se trata es precautelar, no las evidencias, porque de una u otra manera resulta un poco confuso y lógico el hecho de que se pueda trasladar o conservar la evidencia hasta que llegue a la etapa de juicio, lo cual resultaría un poco incongruente. Aquí lo que se trata finalmente es el hecho de poder preservar, de poder perpetuar la existencia de ese medio de prueba para que pueda llegar justamente hasta la etapa de juicio. Consideramos aquí en todo caso que las evidencias se van a poner de manifiesto, pues aquí encontramos cuáles serían. Bueno, encontramos dentro de estas evidencias pues serían los vestigios, serían los instrumentos, serían los documentos y todos ellos que se van a poner en evidencia frente a un medio de prueba, ¿no? Que vemos aquí que está representado por la pericia, que es la que finalmente va a generarse dentro de la investigación fiscal. Aquí es importante que se tenga en consideración que hay una reforma también, que nosotros no compartimos en esa parte, el hecho de que ya sea la Fiscalía el que pueda actuar de una manera independiente, no de esta manera distinta como lo hacía el Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que eran los jueces los encargados de poder ordenar la práctica de estas diligencias, y eso era algo indispensable para que se pueda judicializar ese medio probatorio en este caso. 3 serían los elementos indispensables para que puedan revestir las características necesarias. En primer lugar, es necesario de que se trate de evidencias que tengan una característica de ser fungibles, es decir, que puedan desaparecer, que puedan destruirse por efectos del tiempo. Llámese las huellas o las pisadas del zapato en un lugar de un homicidio, de un crimen. Se pueden considerar también las huellas de las llantas de un automotor que por efectos del clima podrían desaparecer y que de una u otra manera es necesario poder conservar ese tipo de evidencias. En segundo lugar, es necesario también de que estas diligencias, desde mi punto de vista, ya no lo señala el Código, porque el Código señala simplemente y cuando se requiera autorización judicial. Yo considero de que todas las actuaciones que se vayan a realizar por parte de la Fiscalía requerirían autorización judicial, porque en este caso pues, se vería afectado el principio de imparcialidad. Digo el principio de imparcialidad porque en este caso quien va a realizar la diligencia es parte dentro del proceso el mismo fiscal y de una u otra manera tiene interés dentro de la investigación. En ese sentido es importante de que en todos los casos debería requerirse la autorización por parte del juez competente, tanto más que el día de hoy existen jueces que están cumpliendo sus turnos y que no existiría esa imposibilidad de que puedan ordenar una diligencia. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que se pueda respetar el principio de contradicción.
ese principio de contradicción, que pueda exigir la presencia de un abogado defensor en la medida de lo posible, para que no se vea afectados justamente los derechos de esa persona que de una u otra manera está siendo investigada y que luego a lo mejor con toda seguridad se podría generar un proceso penal en su contra, y de esta manera no se vea afectado el principio de incoercibilidad. Yo creo que en ese sentido es importante de que se respeten todas estas garantías de los ciudadanos, para que no se vayan a violar justamente aquel principio que señala la Constitución en el artículo 76, numeral 4, en el sentido de que todas las diligencias o las pruebas que se hayan efectuado con violación a los derechos o garantías señalados en la misma Constitución de la República carecerán de eficacia probatoria. Por lo demás, yo creo que en esta última parte del artículo es correcto el hecho de que se tomen en consideración ya algunos medios tecnológicos, como es en este caso el fax, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, que de una u otra manera pues ponen en evidencia el hecho de la celeridad con la que debe de generarse la investigación en un proceso penal, y no esperar finalmente lo que estábamos acostumbrados antiguamente en enviar el oficio al juzgado, el juzgador finalmente dicta una providencia, se genere otro oficio para que finalmente se pueda lograr la autorización por parte del juez. En segundo lugar, ya refiriéndonos a lo que se menciona ya acá en el artículo 584, que se refiere a la reserva de la investigación, pues esto hace mención pues a una fase, a una reserva que se debe de generar en una fase preprocesal, a la fase de investigación, o lo que antes se denominaba con el nombre de indagación previa, que de una u otra manera se establecía de que frente a una denuncia, frente a un hecho de conocimiento público por parte de la Fiscalía, tenían la obligación de investigarlo. Y en ese sentido, pues lo que se trata de precautelar en primer lugar es de proteger la reserva que debe de tener una investigación que está siendo en primer lugar llevada a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero como el mismo Código Orgánico Integral Penal lo señala, esta reserva no puede interpretarse de que se va también a generar para las personas que intervienen dentro del proceso, como son las personas que están siendo investigadas, que de una u otra manera tienen el derecho de tener un acceso inmediato, de tener una tutela judicial efectiva, como así lo señala la propia Constitución de la República, en el sentido de indicar que nadie podrá ser, en este caso, impedido del derecho de defensa en ningún grado o estado del respectivo procedimiento. Si esa persona, si el Estado a través de la Fiscalía General está realizando una investigación contra o a espaldas de un ciudadano, es evidente que se está coartando el derecho de defensa de este ciudadano.